Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio. Estamos en una emisión más de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y qué bueno que están con nosotros esta tarde, pues aprovechando un poco la oportunidad que nos escuchen. Y recuerden que nos van a encontrar también en redes sociales. Me van a encontrar como Leti Asensio en Facebook, también Metamorfosis, Vida y Muerte. En Instagram como Asensio LE y en Twitter como Leti Asensio. Y recuerden también que pueden ustedes descargar los podcasts de los programas en la página de Promoestereo, www.promoestereo.com. Ahí buscan ustedes Metamorfosis y les va a desplegar todos los programas que hemos tenido desde el día 1 hasta el día de hoy. Y también nos van a encontrar en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan también tener acceso a los canales, a los programas que han sido grabados y que ustedes pueden también visualizar y nos puedan dejar pues alguna recomendación, alguna inquietud que ustedes puedan tener y que nosotros podamos seguir compartiendo con ustedes en este programa. Y bueno, fíjense que en el mes de noviembre se celebra o se conmemora una fecha importante para los varones y es generar conciencia sobre el cáncer de próstata. Y es la razón por la cual ya saben que Metamorfosis también siempre está uniéndose a las campañas de concientización para poder tener pues una mejor salud, tanto física como mental y espiritual. Y para ello tenemos hoy una presencia muy importante y un gusto tenerlo acá, doctor, el doctor Francisco Gutiérrez Delgado. El doctor es médico cirujano, especialista en medicina interna, oncología médica y doctor en ciencias. Es fundador y presidente ejecutivo de la Escuela Latinoamericana de Oncología, ELO, y director del Centro de Estudios de Prevención del Cáncer, CEPREC. También cuenta con un reconocimiento en Estados Unidos a sus logros académicos y científicos y tiene el nombramiento de Fellow del American College of Physicians, por sus siglas en inglés, y como miembro de la American Society Clinical Oncology, ASCO, y ha sido miembro de International Development and Education Award Working Group y miembro fundador del comité editorial de la revista Journal Global Oncology y es miembro también de la European Society of Medical Oncology, ESMO, y actualmente es investigador principal de estudios internacionales de nuevos medicamentos contra el cáncer patrocinados por la industria farmacéutica. El doctor tiene una amplia experiencia en este campo de la oncología y de verdad que es un placer, doctor, contar con su presencia en este programa y sobre todo hablando de estos temas que son sumamente interesantes, importantes y primordiales para el cuidado de nuestra salud. Doctor, bienvenido al programa Metamorfosis. Pues muy buenas tardes a todos ustedes, en especial a ti, Leti, por este espacio, esta oportunidad que nos brindas. Este es un tema sumamente importante porque generalmente mucha de la atención de los medios se enfoca cuando hablamos de cáncer en el cáncer de mama. Y entonces hay toda una propaganda muy profusa, información importante que se enfoca en la mujer, pero en el caso del hombre, la difusión, la promoción del cáncer que afecta al hombre y en especial el cáncer de la próstata no tiene comparación, o sea, la proporción en cuanto a la información es mucho mayor para la mujer que para el hombre. Entonces, por eso es muy importante que esta información sea conocida tanto por hombres como por mujeres. Y más adelante voy a explicar por qué es importante que las mujeres también conozcan de esto. Doctor, pues justamente este mes de noviembre, y qué bueno que usted nos ayuda con ese logo que tiene en su fondo de pantalla, porque es el mes en el que justamente buscamos generar conciencia de este tipo de cáncer en los varones y que no siempre a lo mejor le damos la importancia como deberíamos, ¿no? Pero que es un tipo de cáncer pues que a los hombres de cierta edad impacta muchísimo. Y por ahí voy a empezar, doctor, esta entrevista. Quisiera preguntarle el cáncer de próstata, ¿de qué estamos hablando? No siempre, desafortunadamente, la población ubica dónde está la próstata,
de qué estamos hablando y cómo es que afecta a nuestros varones en nuestro país y en el mundo y por qué es tan importante generar esta conciencia. ¿Nos puede ir comentando un poquito al respecto para dar contexto de lo que es este cáncer en particular? Sí, la próstata es un órgano en el hombre que está ubicado en la pelvis a nivel de los órganos genitales. Podemos ir ubicando vejiga, recto, pene, ¿verdad? Como las partes, las estructuras anatómicas más importantes a nivel de la anatomía. Pero bueno, la próstata es una glándula y como glándula, su nombre lo define, es un acúmulo, vamos a llamarlo así, es un racimo como de uvas, donde va a estar produciendo un líquido. Es en la próstata donde se va a producir lo que nosotros llamamos el líquido seminal. Este líquido va a tener varias funciones, pero bueno, lo más importante es, aparte de lubricar, va a servir también como vehículo para los espermatozoides, que durante el acto sexual se van a liberar y van a ayudar a que se dé el fenómeno de la reproducción. Pero bueno, la próstata es un órgano que es muy poco conocido también en el varón y poco conocido también por la mujer. Es más fácil ubicar el pene en el hombre, ¿sí? Bueno, imaginen lo que está posterior, junto o pegado a la vejiga, donde se acumula la orina. Por la parte anterior y por la parte posterior está el recto. Bien, la próstata es un órgano que a medida que el hombre va envejeciendo, estamos hablando arriba de los 50 años de edad, los 60 años de edad, la próstata va creciendo. Y es muy común que entre los hombres y, bueno, entre los médicos, ¿verdad? El problema de lo que nosotros llamamos la hipertrofia prostática, es decir, cuando la próstata está creciendo, va a obstruir el paso de la orina. Esto lo esperamos como algo natural, como parte de la historia natural de la enfermedad o la historia natural del envejecimiento, mejor dicho, del hombre. Un hombre a mayor edad, la próstata aumenta de tamaño y al aumentar de tamaño va a empezar a provocar que el chorro de la orina disminuya. La orina ya no va a salir con tanta fuerza y potencia como lo hace con el joven de 18 años, el joven de 30 años. Y esto va a ir generando en el hombre muchos, vamos a llamar de sentimientos, ¿verdad? De que algo está pasando con su masculinidad, ¿sí? Obviamente se va asociando a la parte esta de la autoestima, se va asociando a la parte de la disminución de la potencia sexual, se va asociando a la disminución del apetito sexual. Y entonces, a medida que la próstata va aumentando de tamaño, puede llegar el momento en que haya una obstrucción y que esto pueda requerir la instalación de lo que nosotros llamamos una sonda a través del pene que llega a la vagina, por eso le llamamos sonda vesical, que ayuda a que la orina se pueda liberar, porque ocurre lo que se llama la retención urinaria. O sea, la vejiga se llena como un globo y como la próstata está crecida, obstruye el paso de la orina a través del conducto que se llama uretra, que es por donde sale la orina. Y entonces eso provoca muchas molestias en el hombre, hasta que finalmente, bueno, hay necesidad de operar para que deje de obstruir ese paso de la orina y el hombre pueda, pues, orinar bien. Claro, las cirugías pueden tener alguna complicación, como por ejemplo, que lesione algún nervio y después provoque lo que se llama incontinencia urinaria. Ese es el miedo de muchos hombres de no operarse, pero en manos expertas el riesgo se puede reducir. Pero bueno, la otra situación es, no es lo mismo hipertrofia prostática, o sea, el crecimiento benigno de la próstata, que
el cáncer de la próstata. El cáncer es el crecimiento anormal, el crecimiento desordenado de la glándula prostática que puede generar, si la enfermedad no se detecta a tiempo, si se deja avanzar, puede generar pues que el paciente fallezca a causa del cáncer. Y bueno, voy a hablar brevemente sobre la estadística que existe a nivel mundial sobre el cáncer de próstata, que viene constituyendo la quinta causa de muerte a nivel mundial. Si nosotros lo ubicamos en México, podemos decir que en México cada año se diagnostican entre 21,000 a 25,000 hombres con cáncer de próstata. O sea, hay de 25 a 25,000 casos nuevos de cáncer de próstata y cada año mueren alrededor de 7,000 hombres por esta enfermedad. Si lo hacemos comparativo con las mujeres, veremos que inclusive el cáncer de próstata en incidencia es mucho mayor que el cáncer de mama y la mortalidad también llega a ser mayor. Y tiene muchas explicaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Esto quiere decir que 1 de cada 7 hombres, ¿verdad? Se va a detectar esta enfermedad. Y podemos decir que el 60% de los casos, o 6 de cada 10 hombres, se les diagnostica la enfermedad cuando ya son mayores de 65 años. El pico comienza entre los 65 y 66 años. Esos casos los menciono en México porque tendemos a hablar mucho de la estadística de los Estados Unidos, ¿sí? Pero estos son los datos que tenemos para nuestro país. Y algo muy interesante, revisando la literatura al respecto de lo que se ha hecho en México, vemos que en México lo podemos dividir desde el punto de vista económico en varias regiones. Los estados donde hay muy baja marginación, podemos hablar de los estados del norte, del centro del país, y los estados donde hay una alta marginación, donde hay un pobre desarrollo económico y esto va asociado pues a falta de acceso a servicios de salud, a niveles bajos de escolaridad y otro tipo de factores socioeconómicos. Pero ¿qué es lo que se ha observado? El Instituto Nacional de Salud Pública ha hecho estudios muy interesantes y se ha visto que la mayor mortalidad por cáncer de próstata ocurre más en estos estados, en los estados de muy alta marginación. Estamos hablando en el Pacífico de Guerrero, de los estados de Guerrero, de Oaxaca y Chiapas. Y en la parte del Golfo de México estamos hablando de Yucatán, de Campeche, de Tabasco, de Veracruz, y en el centro del país está Hidalgo, Puebla y Michoacán. O sea, coincidentemente todos estos estados tienen un desarrollo económico mucho más bajo comparado con Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León o los estados en el centro del país como son Guanajuato, perdón, Aguascalientes, Zacatecas, etc. Entonces, ¿esto por qué es importante? Tiene repercusiones muy importantes porque desde el punto de vista de la salud pública, estamos viendo, por un lado, que los hombres que viven en estados con mayor desarrollo económico tienen más información, pero también tienen mayores posibilidades de acceso al diagnóstico y al tratamiento oportuno, lo que no ocurre en los estados del sur de nuestro país. Y esto es importante porque las campañas, entonces, de detección temprana tienden que orientarse de manera diferente para el sur del país y para el norte. E inclusive estamos viendo un cambio generacional en la actitud hacia el diagnóstico temprano de la enfermedad. Estamos viendo cómo los hombres más jóvenes, 40, 50 años, y sobre todo que viven en zonas urbanas o viven en el centro o el norte del país, tienden a revisarse más que los hombres del sur del país, ¿no? Donde está
muy arraigada, ¿verdad? La parte esta del machismo, donde no se acude a los servicios médicos porque se piensa que si nos hacen la revisión de la próstata al introducir el dedo en el recto, que es algo necesario. El antígeno prostático, la prueba de antígeno prostático en la sangre, no sustituye el hecho de poder explorar la próstata, vamos a llamarla así, en vivo y a todo color, cuando introducimos el dedo, los médicos, y logramos tocar la próstata. Nos vamos a dar inmediatamente cuenta de que esa próstata no está bien, como nos dicen los maestros en las escuelas. El diagnóstico del cáncer de próstata está al alcance del dedo, de la mano, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante. Entonces, estamos viendo que todavía los hombres del sur de México, los estados más marginados, son más reacios al diagnóstico, y que los hombres del centro y del norte son más proclives a participar en estas campañas. Entonces, tenemos que hacer un trabajo mucho más intenso, ¿verdad? Para poder persuadir a esta población, porque el cáncer de próstata es la causa número 1 de mortalidad por cáncer en hombres. ¿Sí? Entonces, los hombres se mueren porque no están participando en la detección temprana, y no porque no existan en este momento métodos diagnósticos o recursos terapéuticos para poder enfrentar la enfermedad. La enfermedad, si se diagnostica en una etapa temprana, estamos hablando de una etapa 1 o 2, cuando todavía el tumor está dentro de la próstata, puede ser potencialmente curable, o puede, si se trata adecuadamente, generar que el individuo, el hombre, pueda vivir muchos años, ¿sí? Muchos años y morirse de cualquier otra causa, ¿sí? Pero no por el cáncer de próstata. Y se ha visto también por estudios que se han hecho en el mundo, de que gracias a la medición del antígeno prostático o la introducción del antígeno prostático, la porción libre del antígeno prostático, en la detección temprana, en la pesquisa, en el screening, se han podido detectar muchos cánceres de próstata, que muchos, se está viendo también, no necesariamente requieren tratamiento, porque se llama indolentes, no son agresivos. A veces resulta más agresivo el tratamiento que el mismo cáncer de próstata, como se ha visto en los países nórdicos. Entonces, todo es cuestión de hacer un diagnóstico oportuno y poderlos tratar de manera oportuna para que la calidad de vida del hombre con cáncer de próstata sea mucho mejor. Y adelantito, si me lo permites, voy a hablar de cómo repercute esto en la pareja. Doctor, pues es una información bastante completa, y yo quisiera justamente, junto con el programa Metamorfosis, una de las misiones pues es informar a la población y poder tener mayor cercanía a este tipo de situaciones que nos permitan actuar a tiempo. Y bien decía, mucho tiene que ver con las creencias, con esta parte social, esta parte económica y estos mitos que existen alrededor de la detección oportuna, ¿no? A veces se hacen hasta bromas con respecto a que no voy a la revisión porque me puede generar alguna situación relacionada con preferencias sexuales que no es real, pero mucha gente lo evita, teniendo en cuenta que esta revisión pues puede salvarnos la vida, ¿no? Que es un momentito a lo mejor incómodo, pero que puede resultar ser benéfico. Quisiera preguntarle algo, doctor, si me ayuda a aclarar un poco más. Nos hablaba ya de algunas alteraciones al momento de orinar que nos van diciendo que la próstata puede estar crecida, y que pues todo esto se complica justamente por la cercanía de la próstata con la uretra y con el recto, que en el caso del varón pues es un foco rojo, ¿no? Sin embargo, algo que también sucede, doctor, con mucha frecuencia es que lo asociamos este síntoma como con la vejez, ¿no? Uno dice, ya como ya estoy grande, es algo esperado que yo empiece a tener alteraciones en la orina y que empiece a orinar de manera más frecuente o con mayor dificultad
pero no siempre nos damos cuenta que puede ser justamente un punto importante de atención, de acudir con el médico para que pueda hacer esta revisión o indicarme cuáles pudieran ser aquellos estudios que me permitan tanto conocer si lo que tengo es el crecimiento prostático o ya estoy hablando de un cáncer de próstata. ¿Cuáles pudieran ser, doctor, los síntomas que nos indicarían ese foco rojo, tanto para los varones como para las mujeres, estar atentas a estos síntomas de nuestras parejas y poder apoyar en el cuidado y atención oportuna de esta enfermedad? ¿Nos puede ir como desglosando un poquito más esta sintomatología? Bueno, aquí hay que tocar dos puntos que son muy importantes. En primer lugar, el hecho de que el hombre comience a tener dificultad para orinar, ¿sí? O que vaya muchas veces a orinar, no necesariamente quiere decir que tenga cáncer de próstata. No es un signo, un síntoma de cáncer de próstata. Lo es, sí, del crecimiento de la próstata, el crecimiento prostático. En muchos de los casos, el cáncer de próstata es asintomático. Eso es lo peligroso, ¿verdad? Bueno, entonces voy a retomar dos asuntos. El principal enemigo de la detección oportuna del cáncer de próstata es el machismo imperante. Ese es el enemigo al que tenemos que vencer, esa resistencia, primero. ¿Por qué? Porque el hombre, a partir de los 50 años de edad, tenga o no tenga síntomas, debe realizarse la prueba de sangre del antígeno prostático. Pero también se le debe realizar, o sea, debe aceptar que se le haga el tacto rectal, el tacto de la próstata. Con eso vamos a ahorrar muchas vidas, vamos a ahorrar muchos años de vida, muchos años de calidad de vida. Ahora, aquellas personas, aquellos hombres que hayan tenido un antecedente de cáncer de próstata en la familia, en el padre, en el abuelo, en el hermano, principalmente, pues esos hombres a partir de los 40 años de edad, ¿sí? Deben comenzar a realizarse la prueba del antígeno prostático y el tacto rectal. O sea, no hay que esperar a que lleguen a los 50 años. Y actualmente, bueno, los métodos de diagnóstico se han ido refinando. Actualmente se ha descubierto que puede haber una relación genética del cáncer de próstata. E inclusive se la ha estado asociando con el gen que se ve también con las mujeres del cáncer de mama, que es el BRCA, por sus siglas en inglés, ¿sí? Entonces, existe ya una búsqueda todavía más intencionada con las pruebas genéticas, cuando hay un antecedente en la familia de un cáncer de mama, un antecedente de cáncer de páncreas y de un cáncer de próstata, pues hay que pensar en la posibilidad de que, el hombre pueda tener ese gen y que es un hombre que potencialmente va a desarrollar el cáncer de próstata. Es como cuando detectamos, estudiamos la presencia del gen BRCA1 o BRCA2 en la mujer, ¿sí? Esas mujeres van a desarrollar tarde o temprano en su vida el cáncer de mama y el cáncer de ovario. Entonces, hemos visto cómo en los últimos 10 años, además del estudio del tacto rectal y del antígeno prostático, bueno, podemos ir incorporando en casos muy selectivos esta prueba genética. Okay. Y eso, bueno, nos va a ir ayudando a ir detectando todavía a los hombres que pudieran desarrollar la enfermedad y tomar acciones tempranas. Entonces, el mensaje que se nos debe de quedar es que el cáncer de próstata puede ser asintomático, ¿sí? Que si da síntomas, generalmente los da en etapa ya avanzada, duelen los huesos, ¿sí? O hay metástasis a pulmones o a otros órganos. Pero los síntomas como son del
la frecuencia para ir a orinar o que cuesta trabajo orinar están más relacionados a la hipertrofia prostática. Claro, el hecho de que presente hipertrofia prostática es un signo de alerta para que el hombre también se revise, pero no hay que esperar a eso. O sea, cumple 50 años de edad, tómate tu prueba sanguínea y déjate explorar. No hay vuelta de hoja. Doctor, ¿con qué frecuencia se tiene que realizar esta revisión prostática y esta prueba con el antígeno? ¿Tiene algún tiempo en particular donde una vez que se cumplen estos 50 años pudiéramos considerar que debemos de realizarla para tener mayor atención o precaución con respecto a la presencia del cáncer de próstata? Para el caso del antígeno prostático, aunque es controversial todavía, pero bueno, se recomienda que sea cada año o cada 2 años. Y en el caso del tacto rectal, bueno, puede ser anual, bianual o cada 5 años, dependiendo de la edad, ¿verdad? No es lo mismo a los 60 años que a los 70 años. La frecuencia debe ir disminuyendo. Que esto es muy importante porque de repente pues pensamos que con una sola revisión ya es suficiente y pues necesitamos realmente estar atentos a nuestro cuerpo, ¿no? Y estar vigilantes pues de esta patología que bien nos dice es la primera causa de muerte en los varones por cáncer y pues eso nos hace generar esta conciencia. Y usted hablaba también, doctor, que hay diferentes etapas. De repente la gente dice, no sé a qué se refiere con tener etapa 1, tener etapa 4 de cáncer, y no sé si esto nos pudiera ayudar a aclarar un poquito más a qué se refiere para que la gente también pues empiece a tomar conciencia y a conocer un poco más de qué se trata estas etapas en la atención del cáncer. Bueno, voy a responder a tu pregunta, pero voy a hacer un comentario breve. No existe en México, y podríamos decir en gran parte del mundo, la cultura de la prevención, la cultura de detección temprana. Para cualquier enfermedad, solamente con el hecho de que nosotros queramos saber en qué condiciones de salud estamos, repito, para cualquier enfermedad, no necesariamente el cáncer, tenemos que revisarnos por lo menos una vez al año. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos que acudir al médico no porque estemos enfermos. La percepción es de que vamos al médico porque estamos enfermos o nos sentimos enfermos. No, debe ser para saber cómo estamos. Es como el caso de los automóviles que los llevamos a mantenimiento preventivo. Con los automóviles lo hacemos, pero no lo hacemos con nuestro cuerpo. Entonces lo ideal es que cada año nos estemos tomando estudios de sangre y si están indicados, bueno, estudios de tomografía o de ultrasonido para ver en qué condiciones estamos. Porque ¿qué ocurre? Que los cánceres de muchos órganos se diagnostican el 70-80% en etapas avanzadas. Y ahora sí retomo tu pregunta. El cáncer en etapa 1 o en etapa inicial y la etapa 2 quiere decir que el tumor no ha salido de la próstata, está dentro de la glándula, dentro del órgano. Y hablamos de una etapa 3 cuando la enfermedad ya se extendió a lo que se llaman los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son como las anginas, para que ubiquemos esto, ¿sí? Que corren a los lados, ¿verdad? De la glándula, ¿sí? Y por ahí corre un líquido que se llama linfa. La linfa, bueno, podemos decir que es como el suero de la sangre, ¿sí? Entonces, cuando la enfermedad ya llegó a la linfa o a los vasos sanguíneos, es muy fácil que se disemine a todo el cuerpo. Es como si tenemos semillas de un fruto que está circulando por todo el organismo y que en un momento determinado solo está esperando tener las condiciones adecuadas para germinar, ¿no? Para asentarse, crecer y desarrollarse en el hueso, por poner el ejemplo clásico de la próstata. Entonces, eso sería ya la metástasis. La metástasis es la etapa 4, cuando la enfermedad se fue ya a otro órgano, ¿sí? Distante
de donde se originó. En este caso se fue al hueso, pero el cáncer se originó en la próstata. Y por eso vemos muchas veces que el cáncer de próstata se diagnostica porque al paciente le duelen los huesos, o porque el paciente se fracturó un hueso, o porque de manera casual, de manera fortuita, se hizo una radiografía porque le dolía la columna, porque tenía lumbalgia, porque dice que cargó de repente un bulto y a partir de ahí le empezó a doler. Y se ve en la radiografía que no, que lo que tiene son lesiones, ¿sí?, metastásicas de un cáncer que de dónde puede venir. En un hombre mayor de 60 años de edad, pues hay que sospechar en primer lugar en que sea la próstata, Ok. ¿sí? No hay que buscarle mucho. Y el 70%, casi el 80% de los cánceres de próstata en México se diagnostican ya en etapa avanzada. Es decir, cuando la enfermedad ya salió de la próstata y se extendió a órganos distantes. Doctor, le quiero preguntar dos cosas. Eh, a lo mejor yo tengo estas molestias, como usted dice, me duelen los huesos, tengo problemas en la columna y acudo pues a mi médico. Mi médico puede ser un médico general con el que a lo mejor yo estoy regularmente acudiendo cuando algo no me hace sentir muy bien y él me referirá a mi médico especialista, o si yo tengo estas molestias que me hacen pensar en una próstata crecida, también tengo que buscar un especialista que puede ser el urólogo, o ya tendría yo que buscar un oncólogo, o cómo funciona, porque en muchas ocasiones pues los pacientes se pierden un poco en saber cómo es el poder acudir con el médico idóneo que me va a ayudar a resolver este problema y que incluso me va a realizar pruebas para confirmar si tengo o no tengo este tipo de cáncer. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cómo informamos a la gente que tiene que llevar ese camino para que sea lo más pronto y lo más acertado posible su atención? Bueno, vamos a partir de que un médico, un buen médico general, y ese es un mensaje para las escuelas y facultades de medicina, deben adiestrar a los médicos generales en el tacto rectal. El tacto rectal no debe ser una exploración exclusiva del urólogo o del oncólogo, ¿sí?, del médico especialista o del subespecialista. ¿Por qué? Porque se pierde mucho tiempo. Uno. Dos, es un procedimiento que se debe hacer desde el segundo año o tercer año de medicina, cuando uno lleva las clínicas, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque además el cáncer de próstata es un problema de salud pública. Por ser un problema de salud pública, no debe ser un problema que nada más que sea el coto del especialista o del subespecialista. Entonces, lo primero es, todo hombre mayor de 50 años de edad es casi obligatorio que se le deba de pedir el antígeno prostático. Punto. Y que se le haga el tacto rectal. Con eso nosotros vamos a poder detectar 8, 9, 10 casos, ¿sí?, de probable cáncer de próstata. Y entonces sí derivar. Si es un paciente que tiene la próstata crecida, derivarlo al urólogo para que le pueda resolver el problema, ¿sí? Y si el urólogo detecta que hay un cáncer, ¿sí?, o al momento de operar o la biopsia, etcétera, lo reporta así, ese paciente debe ser manejado en forma conjunta con el oncólogo. Y ahorita voy a decir por qué es importante que el oncólogo participe desde el inicio en el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata. Porque, ¿qué es lo que está pasando actualmente? Está ocurriendo que la mayor parte de los pacientes con cáncer de próstata están siendo tratados, están siendo vigilados por los urólogos. No tenemos nada en contra de los urólogos. Cada quien en su área es muy bueno, pero zapatero a tus zapatos. ¿Sí? Claro. Entonces,
¿Cuál debe ser el campo del urólogo? El campo del urólogo debe ser resolver el problema quirúrgico, ¿sí? Y apoyarse en el oncólogo para poder ofrecer el mejor tipo de tratamiento en esa etapa temprana que le va a ayudar más al paciente. O sea, tenemos que pensar más en cómo resolver, cómo ayudar al paciente en esas primeras etapas, ¿sí? Que enviarlo cuando, bueno, ya la enfermedad avanzó, cuando ya la enfermedad solamente va a requerir de cuidados paliativos o de manejo del dolor, y entonces le podemos evitar mucho sufrimiento a ese paciente. Entonces nos hace falta mucho trabajar con nuestros colegas urólogos para que hagamos un trabajo de equipo. Ahí necesitamos trabajar en forma conjunta. Si es un paciente que tiene una etapa 1, un tumor pequeño, bueno, se operó y el problema se acabó, ¿no? Y podemos ir viendo, bueno, le conviene, no le conviene darle medicamentos que disminuyan de manera farmacológica la producción de testosterona, como son todas las pastillas que se indican, ¿no? O bien las inyecciones, ¿sí? El bloqueo androgénico que nosotros llamamos, para que no se produzcan andrógenos y no se produzca testosterona, porque sabemos que el cáncer de próstata se alimenta de la hormona masculina, la testosterona, como lo hace el cáncer de mama con los estrógenos y la progesterona. Entonces, eso es lo que nos hace falta. Pero yo creo que debemos alcanzar la meta o buscar la meta de que sea el médico general y el médico familiar el que resuelva prácticamente 8 de cada 10 casos el problema del cáncer de próstata, o lo detecte o lo sepa referir oportunamente. Y ya, bueno, el urólogo que se encargue de la parte quirúrgica, que haga un buen trabajo, donde puede participar también cirujanos oncólogos que estén dedicados a esta parte, y la participación también del oncólogo médico para ver si en ese momento de la enfermedad se puede aplicar algún tratamiento que pueda ser benéfico para el paciente, o el mismo radiooncólogo. Entonces necesitamos hacer una labor de equipo. A eso iba mi comentario, doctor, que pareciera que todo esto es realmente una labor entre varios especialistas, ¿no? Donde empezamos a detectar algo como pacientes y también formamos parte de ese equipo para poder acudir sin este temor, sin esta, digamos, resistencia, sino con la idea de detectar algo oportunamente y pues hacer toda esta derivación correspondiente dependiendo de pues lo que se vaya encontrando en todos estos estudios y estas revisiones que se van haciendo. Doctor, quisiera preguntarle un poco sobre los tratamientos, porque ahorita usted hablaba de esta asociación entre esta hormona sexual masculina y el cáncer de próstata. Y eso también tiene una implicación muy importante pues en el ejercicio de la sexualidad de los varones, que también es una resistencia para acudir a atención médica, ¿no? Como bien lo decía, no solamente seguro el machismo, sino también pues esta parte de impacto en el ejercicio de la sexualidad, en esta parte difícil que de repente resulta, sobre todo más en los varones. Y pues no sé si nos puede explicar un poquito cómo es este tratamiento de la cuestión hormonal, qué impacto tiene y cómo poder justamente sensibilizar también a que vale la pena para salvar la vida de un varón con este padecimiento, pues impactar en este manejo. Bueno, aquí voy a tocar el punto, dos partes. Una, el tratamiento en sí, la parte emocional, donde entran también los psicólogos, que son parte del grupo, del equipo, y la parte también paliativa. Pero bueno, el tratamiento de inicio de un tumor prostático que desde el punto de vista quirúrgico se puede resecar por el tamaño, porque no compromete vasos sanguíneos, nervios, que puede no provocar mayores problemas, es eminentemente quirúrgico. Tratar de retirarlo. Cuando esto no es posible o hay alguna contraindicación para poder operar, entonces se puede valorar la posibilidad de la radioterapia. Actualmente hay equipos muy sofisticados
que permiten tratar el cáncer de próstata de manera adecuada y muchas veces con resultados comparables con la cirugía. La radioterapia consiste en quemar las células cancerosas en la próstata o quemar los ganglios linfáticos que están alrededor de la próstata para evitar la recurrencia de la enfermedad. Pero hay que recordar que todo cáncer es una enfermedad sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que es una enfermedad microscópica, que aunque el cáncer sea pequeño, siempre existe la posibilidad que semillas microscópicas, células microscópicas ya estén viajando por la sangre. Y que quizás no en un año, en 2 años, pero sí en más tiempo, quepa la posibilidad de que haya lo que nosotros llamamos una recurrencia de la enfermedad, que la enfermedad ya volvió. Y la enfermedad volvió porque en algún momento de la enfermedad, ¿sí?, se escapó alguna célula, se asentó en el hueso, por poner el ejemplo, y otra vez comienza a florecer, ¿no? Y entonces viene la enfermedad metastásica. La otra parte del tratamiento, una segunda parte del tratamiento, es lo que nosotros llamamos el bloqueo hormonal o castración farmacológica. ¿Qué quiere decir el término de castración farmacológica? Quiere decir que a ese hombre nosotros vamos a tratar que por medio de pastillas o por medio de inyecciones se evite al máximo la producción de testosterona. Pero sí logramos controlar el cáncer, ya no crece el tumor, pero le vamos a afectar la calidad de vida al paciente. ¿Por qué? Se la vamos a afectar porque ese hombre, imagínense un hombre de 60 años o de 70 años, que todavía hay apetito sexual, que todavía hay líbido, ¿sí? Empieza a notar que ya no tiene ese deseo sexual. Entonces, eso lo mete en conflicto, primero a él por la autoestima que va perdiendo. Segundo, lo mete en conflicto con la pareja, ¿sí? Y entonces es muy común que haya rompimientos de parejas por esa situación, ¿sí? Entonces, el hombre con los efectos secundarios que dan estos medicamentos, les empiezan a crecer las mamas, empiezan a ganar grasa abdominal, empiezan a tener otra apariencia, eso le va a generar problemas muy, muy serios de imagen, ¿no? Problemas muy serios de la autoestima y obviamente, pues, afecta en la masculinidad, ¿sí? Entonces, son hombres que tienden a la depresión, son hombres que tienden al aislamiento, son hombres que inclusive tienen ideas suicidas, son hombres que se sienten que ya son inútiles, ¿verdad? Y que por lo tanto no vale la pena vivir. Entonces, por eso la importancia de luchar contra el machismo, porque lo que se va a evitar, ¿verdad? Todo esto es lo que se va a evitar de que el hombre llegue a estos extremos, de que se le afecte la calidad de vida. Y bueno, la otra parte, cuando la enfermedad está ya más avanzada, se puede utilizar la quimioterapia, que obviamente tiene efectos fuertes, es mucho más fuerte las reacciones secundarias que lo que tienen los bloqueos hormonales, ¿sí? Y actualmente, bueno, se está evaluando en estudios de investigación cuál podría ser el papel de la llamada inmunoterapia, o sea, medicamentos que estimulan el sistema de defensa, el sistema inmunológico del mismo individuo, del enfermo, para que una vez que haya despertado, reaccionado, luche contra el tumor. Pero bueno, volvamos otra vez a la parte de la prevención. Son tratamientos muy costosos. Todos los tratamientos para el cáncer de próstata son costosos y a medida que la etapa es más avanzada, ¿sí?, pues es mucho más costosa que hacerse un antígeno prostático, una revisión médica. Y hace años yo recuerdo que nosotros como centro lanzamos una promoción o una propaganda para estimular el cáncer de próstata. Y entonces poníamos una imagen, la mitad del rostro era un hombre y la otra mitad el rostro de una mujer.
y decíamos que la mujer padece el cáncer de próstata. Y eso Claro. desató muchas burlas, ¿no? Inclusive yo recuerdo a Loret de Mola haciendo mofa de esta propaganda. Nosotros le explicamos muchas veces de que había que pensar antes de reaccionar. O sea, ese es un tipo de publicidad o de promoción inversa, creo que le llaman, ¿no? O sea, estamos Sí, buscando que la persona piense, ¿sí? Que al ver la imagen analice antes de emitir un juicio. Pero veíamos que no, el 80-90% claro. nos llamaban por teléfono, oiga, no se equivocaron, las mujeres no tienen próstata, ¿no? Las mujeres no tienen por qué padecer el cáncer de próstata. Y no, la idea es transmitir que la mujer sí padece el cáncer de próstata a través de la pareja, a través del hombre. Es como si nosotros lanzáramos una campaña de que el hombre sí padece el cáncer de mama, pero de la mujer. ¿Por qué? Porque va a sufrir al igual que su pareja. Y es Claro. lo mismo que ocurre con el hombre, con la esposa, con la compañera de vida del paciente que tiene cáncer de próstata, porque va a sufrir todo, ¿sí? Desde la parte del deterioro físico, por los tratamientos, por la cirugía, por la radioterapia, va a sufrir porque, bueno, ella va a tener que tomar las riendas de la estabilidad económica de la familia, va a tener que trabajar o aportar más, Sí, ¿verdad? claro. Además de los cuidados, ¿sí? Y entonces, por eso es importante que la mujer sea un agente que esté dentro de la casa promoviendo la detección oportuna del cáncer de próstata en sus parejas, ¿sí? O sea, Claro. no es solo dejarle al hombre de que él solito por sí solo va a ir a hacerse la detección. No, ahí la mujer también tiene que intervenir, como el hombre estimular la detección oportuna del cáncer de la mujer, el ovario, el útero, las mamas, ¿sí? Entonces, por eso la importancia de este binomio, ¿no? En la detección, el apoyo solidario que debe haber en la pareja. Yo creo que, doctor, estos últimos puntos son muy relevantes, hablando de este impacto a lo mejor de los tratamientos en toda la familia, no solamente en el paciente, y de ahí la importancia de hacer una detección oportuna para evitarse pues todas estas complicaciones a raíz de los tratamientos y toda esta parte difícil que ha llevado a los varones, como usted bien nos dice, pues a situaciones emocionales bastante extremas, ¿no? Que caigan en depresión, que caigan en situaciones que pongan en riesgo su vida por estos intentos de suicidio, porque justamente pues al sentir que ya no están ejerciendo su sexualidad, que es una parte muy importante, pues eso pues los lleva a otro tipo de padecimientos de índole emocional. Y también esta última parte que nos menciona que me parece muy relevante, el hacer que las mujeres y los varones, ambos, perdón, tomemos conciencia, ¿no? Tomemos conciencia de este tipo de cáncer, que podamos hacer que en conjunto llevemos un buen cuidado, una buena revisión, un seguimiento, y de ahí la importancia de saber cómo, con qué, con quién realizar esta atención oportuna y poderlo hacer en conjunto, ¿no? Aquí a veces nos animamos o habrá que animarse entre pareja y familia al el decir, pues estamos ya en una situación de por edad tener mayor riesgo de presentar ciertos tipos de cáncer, o porque en la familia hemos tenido, el tener un foco mucho más atento, digámoslo así, a tener pues este acercamiento y perderle el miedo, porque creo que a veces el miedo es lo que hace que uno no pueda acudir, ¿no? De repente los pacientes dicen, no fui al doctor por temor a que me dijera que pudiera ser cáncer, pero aquí es mejor atención oportuna lo más rápido posible con el especialista adecuado, que pues llegar de forma tardía por ese miedo y pues ya tener que enfrentar no solamente los efectos de los tratamientos, sino también pues de esta metástasis que nos compartía, de que ya hay enfermedad en otras partes del cuerpo, y eso reduce mi calidad de vida y reduce lógicamente el tiempo que yo pueda tener de sobrevida. Yo creo que es muy importante justamente hacer conciencia, y este mes pues tiene esa misión, ¿no, doctor? El tratar de visualizar que
necesitamos poner más atención a este tipo de padecimientos. Así es, necesitamos trabajar más en esta respecto a cómo vencer el miedo a los estudios de detección temprana. Ahí necesitamos trabajar en forma conjunta con los psicólogos para vencer precisamente esa resistencia, ¿no? Porque mucha gente dice, no me hago los estudios porque, ¿y qué tal si lo tengo, no? Pues si lo tienes, si se te diagnostica en ese momento, pues es más fácil que se te pueda tratar oportunamente, evitar muchas alteraciones a tu calidad de vida, que si lo dejas pasar, si ya lo tienes, pues de todas formas al año siguiente o en 2, 3 años va a ser peor. Claro. Doctor, pues mire, el programa en radio siempre se va como agua, nos quedan escasos 5 minutos para concluir el programa, pero no me gustaría hacer este cierre sin antes recibir de usted, que es el experto, un mensaje específico para la población que en este momento pues nos está escuchando y que, como decíamos, va dirigido pues a los varones mayores de 50, pero también a sus parejas, pero también a aquellos que tienen ya por ahí una línea importante de herencia. ¿Cuál sería el mensaje más importante justamente, doctor, en este mes de concientización para la detección oportuna del cáncer de próstata? Bueno, el mensaje dirigido a los hombres es, tienes 50 años de edad, hazte la revisión de la próstata, déjate hacer el tacto rectal, tómate tu estudio de antígeno prostático. A las mujeres, a las parejas de estos hombres, que sean ellas también quienes los impulsen a que se hagan el estudio. A los hijos, también pedirles que impulsen a sus papás, ¿sí?, a sus abuelos, a sus tíos, a sus familiares que tengan de 50 años o más, que se realicen los estudios de detección oportuna. Ahora, a los médicos en general, los médicos generales, los médicos familiares, pensar que todo hombre mayor de 50 años de edad, pues tiene que hacerse el estudio de antígeno prostático, que hay que solicitarles el estudio de sangre y que también hay que persuadirlos para hacerles el tacto rectal. Y a las escuelas y facultades de medicina, pues que se centre también de manera muy especial, con mucho énfasis, de que el cáncer de próstata es un problema de salud pública, que cualquier estudiante de medicina debe tener el conocimiento adecuado y apropiado para poder tener las bases para poder hacer la detección. Doctor, pues una gran invitación para todos desde nuestra trinchera a hacer una aportación y sobre todo fortalecer pues esta conciencia, ¿no? Doctor, solo para concluir, si alguien quisiera contactarlo, si alguien tuviera la necesidad de hablar para una asesoría, ¿tuviera usted manera de dejar algún correo electrónico, una página de internet o algo que pudiera facilitar que la gente se sienta en confianza de poderle preguntar alguna cuestión relacionada pues con el cáncer de próstata o alguna cuestión del cáncer en general? Sí, con mucho gusto. Nosotros también tenemos servicios de telemedicina. La pandemia ha ayudado a expandir el uso de una primera o segunda opinión, hasta terceras opiniones o cuartas, a través de la videoconferencia, a través de la videoconsulta. Tenemos una página en internet que es ceprec.org, C de casa, E de Ernesto, P de Pedro, R de Roberto, E de Ernesto, C de casa, .org. Y el teléfono es 961-612-2228. Nosotros estamos localizados principalmente en Tuxtla Gutiérrez, aunque también tenemos una clínica en Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec. Y en redes sociales como CEPREC o Centro de Estudios y Prevención del Cáncer. Doctor, pues si nos los permite, estaremos también pues compartiendo esta información para que la gente que esté pues teniendo esta inquietud pueda tener mayor cercanía con usted y podamos favorecer justamente la detección oportuna del cáncer de próstata. No me queda más que agradecer, doctor, su presencia en esta tarde, que nos haya podido compartir y nos haya ilustrado con muchas de estas cuestiones
relacionadas con este cáncer. Y pues esperamos en algún otro momento volverlo a tener de invitado aquí en su programa Metamorfosis. Muchísimas gracias, Leti. Gracias por el espacio y con mucho gusto las veces que sean necesarias. Pues agradecemos, doctor Francisco Gutiérrez, el haber estado con nosotros en esta tarde. Este fue su programa Metamorfosis, Vida y Muerte, y nosotros nos estaremos escuchando, recuerden, la próxima emisión, próximo jueves, 3 de la tarde. Hasta la próxima.